Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de momentos positivos y alegrías. Hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco apretado. Vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, de una historia que ha pasado de ser un cuento de hadas moderno a una pesadilla, o al menos, a un gran desencanto, uno que ha tocado las fibras más sensibles de sus seguidores. El título lo dice todo: Anne destrozada, revela el engaño de Kerem y llora sin consuelo. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que ha impactado a miles de fans, desentrañando lo que parece ser una dolorosa traición y las lágrimas que la acompañan. Prepárense porque esto se pone intenso y la emoción está garantizada. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos ustedes, nuestra increíble comunidad, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de *** suscribirse ***. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando cubrimos historias tan dramáticas y conmovedoras como esta. Únanse a la familia, que crece día a día gracias a ustedes. Ahora, entremos en materia, sin rodeos. La noticia ha saltado como una bomba y las redes sociales, como siempre, han explotado con una furia de comentarios, especulaciones y muestras de apoyo. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, cuya relación parecía sacada de un guión de película de Hollywood. Siempre sonrientes, siempre glamurosos, compartiendo momentos que parecían destinados a durar para siempre, a ser la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Pero como a menudo sucede en la vida real, la realidad puede ser mucho más cruda, más dolorosa y menos predecible que la ficción más elaborada. Según las últimas informaciones y las desgarradoras declaraciones que supuestamente ha hecho Hande y que han trascendido hasta el público, la fachada de felicidad que proyectaban se ha derrumbado estrepitosamente, revelando una verdad amarga y devastadora. Un engaño por parte de Kerem que ha dejado a Hande completamente destrozada, con el alma en pedazos. Los rumores de crisis en su relación llevaban tiempo circulando en los medios y en las redes, como murmullos en la oscuridad, pero pocos, absolutamente pocos, imaginaban la magnitud del dolor que ahora se vislumbra en el horizonte de su historia. Las fuentes cercanas a la pareja, esas voces discretas pero bien informadas, y más importante aún, las propias palabras de Hande que han logrado filtrarse y llegar hasta nosotros, pintan un cuadro desolador, un lienzo oscuro de desilusión y sufrimiento. Se habla de una confianza rota en mil pedazos, de promesas incumplidas que ahora resuenan como ecos vacíos, y de una herida profunda, una cicatriz en el alma que le ha costado a la actriz muchísimas lágrimas, lágrimas de desconsuelo y de profunda tristeza. Imaginen la escena, si son capaces de hacerlo sin sentir un nudo en la garganta, la mujer que veíamos radiante en las alfombras rojas, la que inspiraba a miles con su estilo impecable, su elegancia natural y su fuerza aparente. Ahora sumida en una tristeza profunda, desolada por una traición que parece haberle arrebatado la alegría de vivir, el brillo de sus ojos. Los detalles específicos del supuesto engaño son, hasta el momento, un poco confusos, y es fundamental y ético recordar que debemos tratar esta información con la delicadeza y el respeto que merece, ya que involucra a personas reales, a sus emociones, a sus vidas privadas y a su dolor. Sin embargo, lo que parece estar cada vez más claro, a pesar de las sombras y las especulaciones, es que no se trata de un simple malentendido, de un error pasajero, sino de algo que ha afectado directamente la base misma de su relación, la confianza mutua, ese pilar fundamental sobre el que se construyen las relaciones sólidas. Se especula y las conjeturas son muchas y variadas en el universo digital, que Kerem podría haber mantenido una relación paralela, un affaire secreto, o haber roto de manera flagrante un pacto de exclusividad, algo que, para cualquier persona que se encuentre en una relación sentimental seria, es devastador, es un golpe mortal. La idea de que la persona en la que confías plenamente, con la que compartes tu vida, tus sueños más íntimos y tus esperanzas más preciadas, te haya traicionado de esta manera, es, sin duda alguna, uno de los golpes más duros y dolorosos que se pueden recibir en el camino del amor. Las imágenes que han circulado de Hande en los últimos días, aunque no son explícitas en cuanto a los detalles del engaño, sí que muestran, de forma inconfundible, una expresión de profundo pesar, de una tristeza que cala hondo. Se la ha visto con un semblante preocupado, con la mirada perdida, y
Los testigos que la han encontrado en lugares públicos hablan de una mujer que lucha con todas sus fuerzas por contener su dolor, por disimular la angustia que la consume por dentro. Y cuando decimos llora sin consuelo, nos referimos a esa angustia que no se puede disimular, a esa tristeza que te devora desde dentro y que se refleja inevitablemente en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Es un reflejo crudo y conmovedor de la fragilidad humana, de cómo incluso las personas que parecen tenerlo todo, que gozan de éxito y admiración pública, pueden verse sumidas en la más profunda desolación, atrapadas en la red del dolor. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido masiva, volcánica, y se ha manifestado de múltiples formas en las redes sociales. Por un lado, hay una auténtica ola de solidaridad incondicional hacia Ande. Miles y miles de mensajes de apoyo, de ánimos, de comprensión, de afecto y de empatía inundan las redes sociales. La gente se identifica con su dolor, porque, seamos honestos y sinceros, ¿quién en este mundo no ha experimentado alguna vez el amargor de una traición, el aguijón de la deslealtad? En este sentido, Ande se ha convertido, una vez más, en un símbolo de resiliencia, aunque ahora sea una resiliencia nacida del dolor, forjada en la adversidad. Los fans le piden a gritos, a través de sus mensajes, que sea fuerte, que se levante, que sacuda el polvo del dolor, que recuerde su propio valor, su inmensa valía. Por otro lado, también hay mucha especulación, muchísima, y en algunos casos, una profunda decepción hacia Kerem. La imagen idílica que muchos tenían de él como el novio perfecto, el compañero ideal, se ha visto empañada de forma irreparable como un espejo roto. Las preguntas se multiplican sin cesar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no valoró lo que tenía? ¿Cómo pudo jugar así con los sentimientos de alguien a quien, aparentemente, amaba? Estas son las preguntas que surgen inevitablemente cuando la burbuja de una relación idílica, de un amor de cuento de hadas, se desmorona de forma tan dolorosa. Y es natural que surjan, porque nos gusta creer en las historias de amor perfectas, en los finales felices eternos, y cuando esas historias se desmoronan ante nuestros ojos, nos sentimos, de alguna manera, estafados, traicionados en nuestra propia fe en el amor. Es importante destacar, y esto lo hacemos con la debida cautela y profesionalidad, que hasta el momento, las declaraciones de Kerem no han sido tan explícitas, tan directas, como las de Ande, o al menos, no han sido difundidas o hechas públicas de la misma manera y con la misma intensidad. Esto deja un espacio abierto para la duda, para la especulación, para las teorías de conspiración, algo que siempre alimenta, como un combustible, el circo mediático y las interminables conversaciones en Internet. Sin embargo, la profunda tristeza de Ande, su dolor tangible y las insinuaciones claras y contundentes de engaño son hechos difíciles de ignorar, imposibles de pasar por alto. Su dolor es real, es palpable y cuando una persona llega a ese punto de quiebre emocional, es porque la causa de su sufrimiento es seria, es profunda, es devastadora. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande Erçel? Sin duda alguna, este es un momento crucial y definitorio en su vida personal y profesional. Superar una traición de esta magnitud, de este calibre, no es una tarea fácil, ni mucho menos. Requiere tiempo, mucho tiempo, apoyo incondicional de sus seres queridos, y sobre todo, un fuerte e inquebrantable sentido de autovaloración, de amor propio. Esperamos sinceramente que Ande encuentre la fuerza interior necesaria para sanar, para recuperarse de esta herida, para rodearse de personas que la quieran, la apoyen y la impulsen hacia adelante y para seguir adelante con su exitosa carrera, porque es una artista increíblemente talentosa, una profesional excepcional. Su recorrido profesional ha sido meteórico, impresionante y este dolor, aunque ahora parezca insuperable, puede, con el tiempo y la perspectiva, convertirse en una fuente de fortaleza, en una lección de vida y en una poderosa inspiración para nuevos proyectos, para nuevas etapas. La historia de Ande y Kerem con todos sus altibajos, con esta dolorosa revelación, nos recuerda algo fundamental, una verdad universal, que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, de las apariencias glamurosas, hay personas reales con sentimientos reales, con vulnerabilidades y debilidades. Las relaciones humanas son complejas, intrincadas, y no siempre siguen el guión perfecto, el camino lineal que nos gustaría que siguieran. El amor puede ser fugaz, la confianza se puede romper en mil pedazos, y el dolor, la tristeza, la decepción, son una parte inevitable de la experiencia humana, de la vida misma. Pero también lo es la capacidad de sanar, de aprender de las experiencias, por dolorosas que sean, y de levantarse con más fuerza después de una caída estrepitosa. Y aquí en nuestro canal,
nos gusta analizar estas historias no solo por el morbo, por el simple entretenimiento, sino también, y sobre todo, para aprender de ellas, para extraer lecciones valiosas. Nos enseñan sobre la importancia vital de la comunicación abierta y honesta en las relaciones, sobre los peligros devastadores de la infidelidad, sobre las consecuencias a largo plazo de romper la confianza, y sobre la inmensa fuerza y resiliencia que reside en nuestro interior para superar las adversidades más difíciles. La tristeza de Ande es un doloroso recordatorio de que el amor no siempre es fácil, que requiere trabajo, dedicación y sacrificio, y que la honestidad, la lealtad y el respeto son pilares fundamentales para que cualquier relación, no solo la romántica, prospere y perdure en el tiempo. En resumen, hemos cubierto el impacto emocional profundo de la supuesta revelación de Ande Ercel sobre el engaño de Kerem Bürsin, una noticia que ha conmovido a miles de seguidores en todo el mundo. Hemos explorado la profunda tristeza de Ande, las especulaciones que rodean este delicado caso, la desgarradora forma en que se ha presentado su dolor y la masiva reacción de los fans, dividida entre la empatía y la decepción. Es una historia que nos recuerda la complejidad inherente de las relaciones humanas y la fragilidad de la confianza, ese tesoro tan difícil de construir y tan fácil de destruir. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan delicado, tan emotivo y tan personal. Su presencia aquí interactuando con nosotros, dejando sus comentarios, es lo que hace que este canal sea tan especial, tan vivo, tan único. Me encantaría saber sus opiniones al respecto, sus pensamientos más profundos sobre esta situación. ¿Qué piensan ustedes sobre este desenlace tan doloroso para Ande? ¿Han pasado por algo similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos. Su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad, para enriquecer nuestro debate. Y antes de irnos, les pido, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, si les ha tocado de alguna manera, por favor, dejen un buen **, me gusta **. Es una forma sencilla de mostrarnos su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, para que más voces se sumen. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente familia, una familia que crece gracias a ustedes, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre valorar la honestidad y la lealtad en todas sus relaciones. Hasta la próxima.